que ninguno tiene pregunta alguna sobre el prontuario, solo quiero puntualizar un problema que hay con las discusiones, una de las preguntas de la discusión, porque vi que Dionisio lo contestó bien, pero luego contestaron diferente, pero la culpa es de la persona que hizo esto. La pregunta número 2, ¿cuáles son las 4 premisas del movimiento de la Iglesia de Dios primitiva? Quiero aclarar que primeramente nosotros no usamos el término nunca Iglesia de Dios primitiva. Yo no sé de dónde sacaron ese asunto. La pregunta debe ser, ¿cuáles son las 4 premisas del movimiento de la unión cristiana que son cruciales para comprender el corazón y el deber de las iglesias? La unión cristiana, como ustedes saben, es la iglesia que organizó Sperling en el 1886, en agosto. Y ellos tenían esas 4 premisas. No estamos hablando de la iglesia primitiva de Jerusalén, ni de Antioquía, ni de Filipos, ni de ninguna de... Estamos hablando de la unión cristiana. Así que ustedes que están ahí, por favor, que están en el proceso de llenar y contestar estas preguntas y entrar en discusión, la iglesia de Dios primitiva, lo que quiso decir la persona que escribió eso, es la unión cristiana. Las 4 premisas de la unión cristiana que Dionisio contestó muy bien porque se refirió a esas premisas. Y quiero que sí le den valor cómo estas premisas han dado forma a la teología y el gobierno y las prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía. Me gustaría que esa se conteste también, porque las otras para mí son bastante fáciles, pero estas son las que me dicen si ustedes han analizado, han leído el primer capítulo y han hecho un análisis de cómo nos ha impactado el día de hoy. Así que solamente tengo esto para ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Muy bien. También quiero informarles que yo soy el maestro titular, pero Núñez está trabajando esta vez como mi asistente por asuntos de la agencia acreditadora. Me pidieron a mí que dé esta clase, pero ya estaba pautada para que Núñez la enseñe. Él tiene toda la capacidad para darla sin problema y por tanto yo no voy a figurar en la enseñanza de la clase, pero sí voy a estar leyendo y revisando algunas cosas para asegurarme que estén correctas y corregirlas para que no se repitan, como esa pregunta número 2. También tengo la idea de enseñar cuando vayamos creo que es la semana 3 o la semana 4, a entrar el capítulo 3 de mi libro, y el 4 yo lo voy a estar compartiendo y lo voy a hacer por Zoom, así que tenemos que escoger un día temprano en esa semana, ya sea lunes o martes, para pasar una hora discutiendo sobre el capítulo, esos 2 capítulos. ¿Alguna pregunta? Nos conviene martes, doctor. Lunes, Bien, perdón. si no. Lunes. Lunes, doctor, nos conviene. Sí, lunes está bien, excelente. Entonces será un lunes y por lo menos la semana que viene Núñez va a grabarla, y las próximas 2 o 3 semanas él la va a grabar, y yo, a menos que quiera darla personal, eso es decisión de él y de ustedes. Pero vamos a tener dos semanas donde yo voy a enseñar, voy a tratar de enseñar. Si estoy en Cleveland o si tengo buen internet donde esté, porque voy a estar viajando bastante durante el mes de febrero. Así que será un lunes entonces. Pues eso es todo de mi parte. Hagan la corrección debida en la contesta de estas preguntas de la número 2. Contesten la siguiente, cómo estas premisas han dado forma a la teología, al gobierno y las prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y nosotros estaremos leyéndolas y revisándolas. Dios les bendiga. Les dejo con el casi doctor Héctor Núñez. Amén. Gracias, doctor, por esta oportunidad que nos brinda de compartir esta clase con usted. Para mí es un honor. Muchas gracias. Y entonces seguimos con la presentación. Yo le envié a ustedes por WhatsApp el link de la presentación que tengo de esta noche. Entonces quisiéramos ver si usted la puede ver desde su celular o su computadora. Vamos a ver.
que me digan sí, amén, o están viendo. No la van a estar viendo por Zoom, tienen que abrirla en su celular. Entonces, bien, pues Dios le bendiga. A mí Quiero me que abre. alguien haga una oración. Hermano Jones, Nafi Jones, mi amigo Nafi Jones, que la hora cambia. Cuando uno sale de aquí para allá, pues llega a otra hora. Mi Pastor, hermano no es Nafi, Dios así. le bendiga. Vamos a orar. Ora, por favor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, ministro. Vamos a estar orando todos por este tiempo. Señor, te damos gracias en este momento. Te bendecimos y te adoramos. Gracias por la honra que nos diste de poder abrirnos este espacio, de estar en tu presencia, de poder permitirnos estar en esta grey. En este momento queremos orar, Dios del cielo, para que de aquí en adelante tomes el dominio y el control de nuestro maestro. Aleluya. Que tu Espíritu Santo, como promotor, como el que produce, como el que inspira, te pedimos que tome el dominio y el control de él. Y también que tome el dominio y el control de nuestro conocimiento. Afina nuestros oídos para que lo que escuchamos podamos entenderlo y también podamos llevarlo a la práctica. Señor, confiamos en ti y seguimos esperando en ti. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Nafi, por esa oración. Pues la materia que vamos a impartir se titula Historia, Gobierno y Doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía. Desde la República Dominicana la estamos impartiendo, desde Cleveland, pues con doctor Gabriel Elías Vidal. Inicia el 13 de enero y termina el 9 de marzo. El instructor oficial es el doctor Gabriel Elías Vidal y yo soy su co-instructor para servirle siempre. Queremos darle gracias a Dios primeramente por darnos el privilegio, la oportunidad de compartir con ustedes esta materia tan importante como la historia de la Iglesia de Dios. Y también darle gracias al obispo Flavio Rosario Roquilario por darnos la oportunidad de también servir en el Ministerio Educativo en la República Dominicana. Al doctor Elías Rodríguez, quien fue mi maestro en Cleveland de esta materia, en la maestría de Golden Commonwealth, Arte y Religión. Y al doctor Adrián Ballack, quien nos dio esta materia en SOPA, en la República Dominicana, acompañado del doctor Héctor Ortiz. También al doctor Gabriel Elías Vidal, que nos da la oportunidad de compartir con él esta materia y hizo todo lo posible para que yo pudiera ser su co-instructor de la misma. Hay una pregunta importante que debemos de hacernos y es, ¿por qué estudiar la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía? ¿Alguien me puede decir alguna respuesta a esta pregunta? ¿Me escuchan? Amada. Sí, se escucha, Claro, pastor. pastor, perfectamente. ¿Por qué estudiar la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía? ¿Quién me puede decir algo? Yo puedo decir, Pienso, pastor, Ok. pienso, pastor, es breve. Pienso, pastor, porque eso nos ayuda a tener un mayor sentido de pertenencia con relación a nuestra iglesia. Es uno de mis puntos de vista. Correcto. ¿Alguien más? Yo digo también, que, perdón, ok, dale. yo digo que todos debemos conocer nuestro origen, saber de dónde venimos para tomar la cautela y llevar y seguir la visión hacia dónde vamos. Mayormente saber de dónde venimos, nuestro origen. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Yo digo que cuando conocemos nuestra historia y tú vas descubriendo acerca vamos a decir, la institución a la que pertenece y tú estás estudiando y te encuentras con otros inicios, entonces tú lo comparas y al conocer realmente de dónde venimos, tú podrías decir entonces si sigue o no sigue. Por eso es de suma importancia conocer de dónde venimos y creo que es el punto de vista que entiendo por la cual debemos conocer de dónde venimos.
Perfecto, muy bien. Primero, vamos a buscar qué es historia. La definición de qué es historia. Según el diccionario de la lengua española, define historia como narración y exposición de los acontecimientos pasados, pero no solamente pasados, sino dignos de ser memoria de ellos, sean públicos o privados. Es decir, una historia es un hecho que tiene una importancia en nuestra memoria que debemos recordar. Eso lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, es una disciplina que estudia y narra cronológicamente, es decir, por tiempo, todos los acontecimientos pasados, es decir, lleva una secuencia lógica de tiempo, momento y eventos precisos. Tercero, es una obra histórica compuesta por un escritor, un autor, por los hechos pasados. Última definición que podemos dar es conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales de un pueblo o nación. Es decir, que todos los hechos, acontecimientos que tenemos de todo el entorno que nosotros nos manejamos es una historia. Los hechos pasados, los eventos pasados. Por tal razón, el doctor Héctor Ortiz nos da una definición clara, precisa, de que es el arte de la historiografía. Es la convergencia de las experiencias multifacéticas, es decir, tiene muchas fases que se desarrollan en la vida de un pueblo. Estas experiencias incluyen las fuerzas y las dinámicas culturales, sociopolíticas, psicológicas y religiosas, pero no se limitan a ellas. Es decir, estas experiencias que incluye todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, el dinamismo, la manera de cómo actuamos, en todo el ambiente en el cual nos manejamos y nos rodeamos, forma la historia. La historia nunca es perfecta. Siempre se interpreta por la constante necesidad de que se reexamine a medida que se hallen y se accedan a los nuevos materiales. Es decir, cuando usted ve algo, usted lo ve de frente y usted le ve la característica de frente a algo, un hecho, un accidente, un evento. Si lo ve de frente, lo ve de una manera. Pero si está del lado opuesto, la parte de atrás, lo ve de otra manera. Si lo ve de una manera lateral o de una manera superficial desde arriba, lo verá de manera diferente. Quiere decir que dependiendo del lugar donde usted esté, la ubicación donde está el historiador, verá los acontecimientos de acuerdo a su óptica, de acuerdo a su percepción y de acuerdo a su capacidad de interpretar los hechos de una manera lógica, de una manera real. Eso es historia. Además, pues vemos que el doctor Justo González añade que pudiera parecer raro que la historia necesite ser revisada y reescrita. Y lo es. Esto es así porque la historia no son simplemente los hechos desnudos como actualmente ocurrieron. Es el pasado leído a través de las fuentes que han sobrevivido, como ha sido seleccionado por incontables generaciones de historiadores y cómo ha sido interpretada desde nuestro presente y desde el futuro que esperamos. Mire, el historiador debe ser muy íntegro, debe tener una capacidad de honestidad, seriedad, lealtad para contar los hechos de una manera correcta, exacta y creíble. Que muchas veces, si el historiador no es íntegro, no es una persona creíble, una persona correcta, muchas veces la cuenta a su manera y es posible que no diga la verdad cuando esté contando una historia. De tal manera que la historia debe ser revisada, analizada y debe ser reescrita en múltiples ocasiones. El empresario Henry Ford dice que la historia es una tontería. Él no le da importancia a la historia. Él estableció una línea de producción de los vehículos Ford. Se produjeron muchos vehículos en su generación, ¿verdad? En su responsabilidad como
como gran empresario, pues él atribuye a la historia como algo que no tenía mucha importancia y mucho valor. Sin embargo, no todo el mundo piensa lo mismo, porque Jorge Santillana dijo que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetir. Como decían algunos de ustedes, el que no conoce su historia puede cometer los mismos errores. Eso lo dice Jorge Santillana realmente en su intervención de lo que es la historia. Una pregunta importante, ¿por qué contamos nuestra historia? ¿Quién puede decir? Aquí tenemos dos fases para contar nuestra historia. ¿Por qué contar una historia? ¿Por qué decir una historia? ¿Por qué interpretar una historia? Bueno, contamos nuestra historia porque esta dice quiénes somos y dónde venimos y para dónde vamos. Creo que Jonathan refirió esta parte. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. La historia dice que primero él era Dios, luego se hizo carne para habitar con nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Es decir, Cristo tiene una historia. ¿Cuál es su historia? Que estaba con el Padre. Era el Padre, estaba en el Padre, estaba en el cielo, estaba con él. Y ahora se hizo carne y habitó con nosotros. Nació, murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo con todos nosotros. Pero tiene la facultad de regresar de nuevo a buscar su iglesia. Es una buena historia, una bella historia. La historia de Jesús, la historia de Cristo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2, 7, 8 y 10. El olvido histórico de Israel. ¿Cómo habrá sucedido esto? ¿De dónde estuvo la falla? ¿Dónde quedaron las historias de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio? ¿No decía el Shema, oye Israel lo que Jehová dice, repítelo a tus hijos de generación en generación, cálgalo en su cuello, ponlo en el entero de la puerta, que lo repitan y que todos conozcan que Dios es Dios, Dios único y verdadero? Pero ellos olvidaron porque la historia fueron repetidas. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos, hermanos, que trajo consecuencia ese olvido de poder enseñar la historia a su pueblo. El pueblo de Israel se corrompió, el pueblo de Israel se volvió a los dioses paganos, a los Baales, porque no repitieron la tradición de los ancianos y se olvidaron de Dios. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Jueces 2, 1, 11 y 13. Hermanos, si nosotros no revisamos nuestra historia, no vemos nuestra historia, fácilmente repetimos nuestros errores, los errores del pasado. Por tal razón necesitamos que nosotros revisemos la historia, analicemos la historia y siempre estemos atentos de la historia de nuestro antepasado, nuestra, y de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta en nuestra vida, en el diario vivir y en los acontecimientos de la vida diaria a nivel mundial. John Sims dice que ningún movimiento religioso está más de una generación de la extinción. Si un movimiento, sea político, económico, social, no se revisa, no se restaura, no se transforma, está muy de un alto porcentaje de que sea extinguido o desaparecido.
Por tal razón tenemos que renovarnos. El libro de las empresas que sobresalen, o Good to Great, que debemos ser mejores siempre, o debemos de renovarnos siempre con la tecnología, con los avances, con los mejores empleados, las mejores técnicas, los mejores sistemas informáticos. Tenemos que irnos renovando. Si no, estamos propensos a ser extinguidos y desaparecer. Nuestra iglesia pentecostal reclama prioridad por el Espíritu Santo. Hermanos, si no es por el Espíritu Santo, nosotros no podemos decirnos que somos la iglesia. La IDP, que es la Iglesia de Dios de la Profecía, tenemos nuestra raíz en el movimiento de la santidad pentecostal, perteneciendo a los pentecostales clásicos, que proclamamos que, ¿por qué pentecostales? Porque reclamamos 5 cualidades o características básicas que identifican a un pentecostal clásico, que son: Jesús salva, ¿qué sigue? Sana. Jesús santifica, ¿qué sigue? Bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Y lo más importante, En acontecimiento que vendrá, pronto. aleluya, viene otra vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le estamos esperando? Amén. Alabado sea su nombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto creen que Cristo salva? Amén. ¿Cuánto creen que Cristo sana? Amén, amén. ¿Cuánto creen que Cristo santifica? Amén. ¿Cuánto creen que Cristo bautiza con su Espíritu Santo? Amén. ¿Cuánto lo estamos esperando? Amén. Aleluya. Hermano, usted es pentecostal entonces. Es así. Alabado el nombre del Señor. Muchos tiempos anteriores nosotros no creíamos que éramos pentecostales, pero ya sí creemos, sí garantizamos que somos una iglesia pentecostal, una iglesia de santidad pentecostal. Tenemos un trasfondo, nuestra iglesia tiene un trasfondo, tenemos una historia rica. ¿Cuántos dicen amén? Hemos desafiado leyes imperiales, es decir, el imperio norteamericano, el imperio inglés. La iglesia ha sobrepasado todos los imperios. Bendito sea el nombre del Señor. Somos una iglesia que ha cruzado la barrera racial, es decir, de los blancos, los negros, los africanos, los europeos, la cultura. Nosotros somos una iglesia multicultural, es decir, tenemos múltiple cultura. Cuando vamos a la Asamblea Internacional, hermano, mire, la sorpresa es rica de ver personas de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes razas. Es una bendición, hermano, mire, tener una iglesia con tanta riqueza. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia rica en bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra iglesia ha sobrevivido a errores del pasado que hacemos, revisamos. Y debemos revisar nuestra historia para hacer las correcciones necesarias. Debemos reconocer que tenemos que reconocernos que hemos cometido errores y esos errores nos ayudan a fortalecernos para ser mejores. Siempre, bendito sea el nombre del Señor. Siendo fieles a nuestro compromiso histórico con la palabra de Dios y siguiendo la dirección del bendito Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Hermano, el Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo que guía a la iglesia, el Espíritu Santo que guía a nuestros líderes, gloria al nombre del Señor, líderes del pasado y líderes del presente. Aunque muchas veces algunos errores se cometen, pero somos humanos y solamente Dios es perfecto y es totalmente santo. Nosotros podemos cometer errores, por eso Cristo está ahí para ayudarnos y para ayudarnos a no errar. Bendito sea el nombre del Señor a través del Espíritu Santo. Debemos recordar nuestra historia, los hechos de nuestros héroes de la fe y contárselo a las nuevas generaciones de miembros de la Iglesia de Dios la Profecía para que ellos sepan de dónde venimos y para dónde vamos. El hermano Jonathan, como director nacional de educación, director nacional de jóvenes, él tiene la responsabilidad como director nacional de jóvenes de decirle a sus jóvenes: somos una iglesia próspera, bendita, apegada a la palabra de Dios, orientada a la palabra de Dios, y somos la iglesia de Dios la Profecía. Somos IDP. ¿Cuántos decimos somos IDP? Gloria al nombre del Señor. Tenemos que decirlo eso a las generaciones nuevas,
a los jóvenes, adolescentes, a los niños, a los ancianos, que somos la iglesia de Dios de la profecía, para que ellos sepan de dónde venimos y para dónde vamos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Según el doctor Elías Rodríguez, no hay mayor satisfacción para él que escuchar que los jóvenes digan, yo soy IDP. Hermano, mire, la IDP la tenemos en la sangre. Como decía el obispo Misael Florentino, si lo sacan por la puerta, se mete por la ventana. Él tenía la iglesia de Dios la profecía en la sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener la iglesia en alta estima para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Amén. Dios le bendiga, claro. pastor. Maestro. Sí. Mabel Hernández de este lado. Mabel, Las clases van a ser grabadas y subidas a la plataforma. Sí, eso fue lo que dijo el doctor Elías. Vamos a hacerlo híbrido. Vamos a hacerlo grabado. Yo voy a grabar, lo subo a la plataforma, discutimos los foros, las preguntas, y también lo vamos a hacer virtual como hoy. Pero toda la semana virtual. No, mi amor. Algunas semanas. Okay, van a ser híbridas. Ok, entendí. Sí, híbrida es grabada y también presencial, virtual, como ahora lo estamos haciendo. Porque es más dinámica, tenemos más interacción. El doctor Elías, el doctor Vidal, Gabriel Vidal, le gusta más de esta manera, más dinámica, ¿de acuerdo? Y la vamos a hacer así, sí. Lo único es que creo que vemos unos cuantos que estamos en la maestría los lunes. Sí, pero eso lo vamos a discutir luego por el foro, o sea, por el grupo, ¿de acuerdo? Okay. Sí, por favor. Ok, vamos a dar nuestros inicios. ¿De dónde iniciamos? Núñez, ¿Cómo, señor? Núñez, perdón. Lo que vamos a hacer que esos que falten, que suban el martes y escuchen el video, vean el video, es lo único que tienen que hacer. Correcto. Yo el domingo, más tardar, le subo el video de la semana próxima. Okay. Si Dios quiere. A ver, adelante y mis disculpas. No hay problema. Gracias, doctor. Nuestros inicios, pues tenemos, ¿verdad? Inicios con personajes importantes en nuestra historia. Buscando restauración. Usted sabe que siempre el libro de nuestro doctor Gabriel Elías Vidal, Liderazgo que Transforma, es un libro bastante importante porque él ve la perspectiva de la iglesia de una manera transformacional. Y es importante que usted lo lea, hermano. Ese libro es rico. No es porque él está ahí. Yo leí su libro, su tesis, 2 y 3 veces. Y es rica, es rico. Esa historia como él la narra de una manera magistral, transformacional, cambio. Nuestra iglesia es de cambio. Nuestra iglesia no está. Nuestra iglesia es dinámica. Nuestra iglesia no está. Un agua que se estanca, esa agua pues se pudre, se daña. Por tal razón, nuestra iglesia se mueve. Cambia, se transforma, se restaura. Para mejor, para bien. Buscando la restauración. Richard Spurgeon y la Unión Cristiana, la Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo, quiere decir que él estuvo presente en ambas corrientes de la iglesia, Richard Spurgeon y la Unión Cristiana. Perdónenme. La Iglesia Bautista Misionera. Los padres fundadores de la Unión Cristiana pertenecían a la Iglesia Bautista Misionera. Y la tradición bautista tuvo una gran influencia en el origen y desarrollo de la iglesia. Mire, dos corrientes teológicas. La corriente wesleyana y la corriente calvinistas. Estas dos corrientes teológicas, pues, uno se va para un lado y otro para el otro. Nosotros somos ricos porque tenemos corriente de ambas corrientes, pero lo mejor de ambas. Y también la arminiana. Quiere decir que nosotros tenemos nuestra iglesia, un fundamento histórico, teológico, bíblico, rico en cosas buenas. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista no todo es malo. Hay cosas buenas. Por tal razón, el hermano Spurgeon
él buscaba lo bueno de la iglesia, buscaba lo mejor de la iglesia. Por eso estaba buscando cosas para renovarse y poder transformar lo que él veía. Era como un Lutero, ¿verdad? Martín Lutero vio la iglesia católica y no vio la forma como ellos actuaban, entonces quiso reformarla. Entonces vino la reforma. Spurgeon estaba buscando reformar la iglesia, estaba buscando cambiar la iglesia, estaba buscando algo nuevo, algo mejor de lo que veía, que era llegar a la salvación eterna por medio del Espíritu Santo. Los padres fundadores de la Unión Cristiana pertenecían a la Iglesia Bautista Misionera y la tradición bautista tuvo gran influencia en el origen y desarrollo de la iglesia. Es decir, que nosotros venimos con el origen bautista. Ahora, eso fue cambiado en el proceso. Vamos a verlo más adelante. La iglesia fue concebida en un vientre bautista, es decir, nació de un vientre bautista. O sea, nosotros venimos de esa corriente. Y tuvo distintivas características de las iglesias bautistas. Por eso no podemos dudar que el establecimiento de la Unión Cristiana fue un intento de reformar la denominación a la cual pertenecía la Iglesia Misionera Bautista. Es decir, la Unión Cristiana, ¿qué quería Spurgeon? ¿Qué quería ese grupo Spurgeon, Bryan? ¿Qué querían? Ellos querían, ¿verdad? Que haya una unión cristiana a nivel mundial, que haya la iglesia universal, la iglesia que realmente era única, como el libro de San Juan, capítulo 17, que Jesús oró para que seamos uno, como el Padre y Él son uno, nosotros también seamos uno. Gloria al nombre del Señor. El Padre y Cristo uno, el Espíritu Santo uno, y nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, que seamos uno. Esa es la visión general de Spurgeon y de los seguidores de la Unión Cristiana. La iglesia fue concebida, ¿verdad?, como un vientre bautista. Tuvo distintivas características de la iglesia bautista, por eso no podemos dudar que el establecimiento de la Unión Cristiana fuera un intento de reformar la denominación a la cual pertenecían la iglesia misionera bautista, lamarquismo, lindero. El doctor Gabriel Vidal explica muy bien en su libro Liderazgo que Transforma lo que es el landmarquismo. Casi todos los fundadores pertenecían a la rama de los landmarquistas. La influencia de los landmarquistas se pueden ver especialmente con la preocupación de los fundadores con los temas eclesiológicos. Si usted quiere, doctor, le dejo ese tema para usted y sigo más adelante, o si usted quiere, continúo. No, yo lo voy a tratar en el capítulo 3. Excelente. Entonces vamos a seguir el enfoque de la unión cristiana. ¿De acuerdo? Esa parte lo vamos a enviar, el doctor la va a impartir. De todos modos, yo le voy a enviar la presentación, le servirá como repaso, pero realmente el doctor la va a explicar mucho, o sea, lo va a explicar excelentemente bien. El gran triunvirato de Grace, Pendleton y Dayton, eso eran lo que trataban de formular la parte de la iglesia bautista por la marquista. Entonces seguimos adelante hasta llegar a lo que es la Unión Cristiana. ¿Qué hora tenemos? ¿Estamos en hora o? Sí. Ok, pastor, perfecto. faltan 8 para las 10. 8 para las 10. Ok, en 5 minutos entrego. Le entregamos al doctor Gabriel para que él despida y nos diga cualquier recomendación. Y entonces, pues, ahí seguimos, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Vamos a ver. Ok. A.J. Tollinson nos reporta que las oraciones y el estudio del señor Spurgeon y sus compañeros resultaron para su plena satisfacción en la comprobación de 3 cosas. Primero, en los siglos XVI y XVII, cuando los nobles e ilustres reformadores estaban quebrantados y deshaciéndose del terrible yugo del romanismo y lanzando e inaugurando lo que se llama comúnmente el protestantismo, no lograron reformarlo con credo. Es decir, estas premisas era lo que tenía, ¿verdad?, la iglesia de la Unión Cristiana para poder reformarse y poder transformarse.
cambiar estos preceptos y estas cosas que impedían que la iglesia siguiera adelante. Segundo, adoptaron la ley de la fe cuando debían haber adoptado la ley del amor. Aquí es realmente ya ellos están viniendo con la corriente wesleyana. Es decir, la corriente wesleyana le da más énfasis al amor, la fe por obra, pero es por basado en el amor. Tercera premisa, vemos que no preservaron la supremacía del Espíritu Santo y la conciencia. Además de los puntos ya mencionados, llegaron a comprender que la iglesia de Dios solo podía existir donde sus hijos obedecían su ley y gobierno. Eso lo dice el libro, el gran libro, El último gran conflicto, de A.J. Thompson. Yo se lo compartí en Populi, usted lo tiene ahí para que lo estudie, lo analice. Muy importante ese libro, muy importante. También podemos ver que la organización de la Unión Cristiana, de esa premisa del landmarquismo y todo lo que tiene que ver con la corriente bautista, entonces ellos se basan ahora en que la iglesia debe ser una. Y por eso se unieron ellos, estos hombres, ¿para qué? Para que pudieran iniciar una nueva obra de fe y que pudiera tener una iglesia centrada en la unión cristiana. El 19 de agosto de 1886, estos 3 hombres se reunieron en Barney Creek con algunos vecinos quienes compartieron su gran deseo de experimentar una renovación espiritual. El hermano Spurling, padre, habló con fervor y entusiasmo acerca de los motivos que él creía había unido al grupo. Entonces, por esa razón, ellos buscaban renovarse espiritualmente. Es importante que nosotros, hermanos, nos renovemos, nos transformemos a la medida de nuestra fe, a la luz de la palabra, a la luz del conocimiento. Debemos de irnos renovando espiritualmente. Debemos formar una unión cristiana. Esa era la premisa, la visión que tenía ese grupo, de formar una unión cristiana que reafirmara la autoridad de las escrituras, es decir, que las escrituras sea la base y fundamento para que esa unión cristiana fuera establecida. También promovía la unidad cristiana en la comunidad, es decir, considerando que ellos eran los únicos que podían, vamos a decir, tener la garantía de salvación. Eso también limitó mucho el crecimiento de la iglesia. Y también querían restaurar la vida espiritual de la comunidad primitiva. En esta razón, todo lo que venían de creencia, de religiones, de sectas, consideraban de que debían ser unidas a la corriente de la unión cristiana. En la unión cristiana, el hermano Spurling, padre, que era un ministro ordenado y miembro de la Iglesia de Cristo Bautista Misionera, unida en Holly Springs, Tennessee, invitó a los presentes a unirse a una unión cristiana usando la siguiente declaración. Esa es la declaración de pacto que podemos llamar la primera declaración de fe que ellos podían tener para unirse como iglesia de la unión cristiana. Y esta declaración decía a sus inicios: los cristianos que están aquí presentes, que están deseosos de ser libres de todos los credos hechos por los hombres y quieren tomar el Nuevo Testamento o la ley de Cristo como su única regla de fe y práctica, dándole a cada uno iguales derechos y privilegios para leer e interpretar por sí mismo como su conciencia les dicte, y quieren juntarse como la iglesia de Dios para transar negocios, como la misma, pasen adelante. Esa fue la declaración que el hermano Spurling le dijo a los hermanos presentes, que eran alrededor de 8 personas, los cuales pues pasaron al frente. Esta declaración estipulaba, primero, tomar el Nuevo Testamento como su única regla de fe y práctica. Segundo, dar a cada uno derechos iguales para seguir su conciencia, como sea dirigido por las Escrituras, y sentarse juntos como la iglesia de Dios le establecía. Eran los fundamentos de esta declaración. También podemos tener esta unión, la aceptaron 8 personas, aceptaron la invitación y se unieron a lo que ellos llamaron la unión cristiana.
Su propósito era traer unidad a los cristianos por todas partes, en todas partes. Estos 8 hermanos fueron Richard Spulling, John Plymouth, Pauline Plymouth, Barbara Spulling, Margaret Loftus, Melinda Plymouth, John Plymouth y Adeline Loftus. Estos 8 fueron los primeros hermanos que aceptaron esta premisa y formaron la Iglesia Unión Cristiana. Qué bendición, hermano. Yo comparo estos 8 como el arca de Noé. ¿Qué pasó en el arca de Noé? Dice la palabra de Dios que 8 personas fueron salvas del diluvio cuando Jehová de los ejércitos destruyó la tierra, destruyó ser viviente que respiraba por sus narices con agua. Dice que 8 personas entraron al arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. Es decir, Noé, Sem, Can y Jafet. Noé, su esposa, Sem, Can y Jafet y sus 3 esposas. Son 8 personas que entraron al arca. De esas 8 personas, habemos en el mundo más de 8.600 millones de personas, de los cuales hay miles y miles y miles de cristianos en el mundo basados en esas 8 personas. Hoy, la Unión Cristiana, de estos 8 hermanos, hay alrededor de miles y miles y miles y miles de hermanos cristianos profesando la fe en Cristo para la gloria y honra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Pues en esta parte vemos que Richard Green Spulling fue ordenado al ministerio por su padre el día 2 de septiembre de 1886 y de acuerdo con J. Tollinson, él se convirtió en pastor de la Unión Cristiana el 26 de septiembre de 1886. Charles W. Corn resume la organización de la Unión Cristiana de la siguiente manera. Primero, formaron una nueva hermandad cristiana. Segundo, escogieron un hombre. Tercero, escogieron un ministro. Cuarto, tomaron medidas para la incorporación de nuevos miembros. 5, dedicaron al grupo al Señor. Y sexto, tuvieron un segundo ministro. Ese ministro fue el hermano Brian y luego el hermano A.J. Tollinson. Problemas de Spulling con la iglesia Pleasant Hill Missionary Baptist Church. Es decir, ya comenzó el problema de Spulling con la iglesia misionera bautista. Habiendo sentido que era mi deber leer la Biblia en búsqueda de la verdad, pronto me encontré con, por así decirlo, tratado de correr un motor de grueso calibre en un ferrocarril de vía estrecha. Es decir, él decía que su conocimiento y habilidad estaba por encima posiblemente de lo que él podía ver de la iglesia bautista. Existiendo ya celo entre los ministros, entre el ministerio, no puede aceptar sus credos, o al menos hice como muchos hacen. Ellos demandaron mi licencia, la que prontamente les di, esperando que pudiera predicar lo que yo veía que la Biblia enseñaba, en vez de lo que otros hombres creían, es decir, los mandamientos de hombres. Gloria al nombre del Señor. El prediqué cuando sentía la impresión de hacerlo y de nuevo me llamaron a cuentas por desobedecer sus reglas. Ahora yo debía renunciar para siempre a la predicación o dejar mi iglesia. Así que los dejé, escogiendo obedecer a Dios antes que a los hombres, según Richard Spulling en el Eslabón Perdido. Ese material también se lo dejé en Populi para que usted también lo busque, lo lea. Es muy importante que usted lo lea. El Eslabón Perdido de Richard Spulling. Buen trabajo, buen trabajo. Creo que logré cambiar, hermanos y hermanas, la fecha del foro para mañana. Revisen a ver si está para mañana. Le estoy dando 24 horas más. ¿Me escuchan? Sí, muchísimas gracias. Se puede observar. Excelente. Eso era todo lo que yo quería, Héctor. Sí. Les di 24 horas porque tuvimos que hacer esto, pero ya Perfecto. a partir del lunes serán en los horarios normales. Muchas gracias. Dios les bendiga. Sí. Te entrego para que
ores. También hice el cambio en las preguntas, en lo que tú enseñabas, hice los cambios necesarios en las próximas 3 semanas porque hay muchos errores. Esas preguntas las hizo una persona que no habla español bien, así que voy a terminar los arreglos, pero ya para las próximas 2 semanas está todo un poquito más entendible. Dios les bendiga de mi parte y nos vemos en el transcurso de la clase. Está bien, doctor. Bendiciones, pastor. muchas gracias. Hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos ha concedido. Gracias por el doctor Gabriel Elías Vidal, Padre. Gracias por su familia, gracias por su ministerio. Gracias a todos los presentes, a todos los estudiantes. Permite, Dios, que nuestra mente sea ampliada, renovada, transformada y llena de tu Espíritu Santo. Y que podamos tener, Señor, el coeficiente intelectual de capacidad para poder asimilar, para poder razonar y poder grabar, Señor, todos estos materiales tan importantes para nuestra vida y ministerio, nuestra familia, Padre. Gracias te damos. Permite, Dios, que podamos tener una buena noche y nos despedimos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde en el nombre de Jesús. Muchas gracias, doctor. Bendiciones. Dios bendiga a todos. Amén, mi hermano. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Saludos. Amén. Bendiciones, Dios bendiga.